Muy buenas noches, mi nombre es José Luis R. Ramírez, soy del centro José Acevedo y Gómez del grupo 211. Mi correo institucional es jlsierra@unadvirtual.edu.co. Este trabajo que se va a presentar es sobre la interpretación de la programación, tanto como en máquinas como en circuitos. Entonces, pues vamos a ver una pequeña reseña de qué es la programación. Primero que todo, antes de ver eso, tenemos en el contenido del curso de algoritmos. Acá encontramos cómo se encuentra distribuido el curso de algoritmos, las fechas de cada actividad y su respectiva descripción. Como pueden ver, tenemos actividades académicas que están catalogadas por etapa 1, etapa 2, etapa 3, etapa 4, etapa 5. En la etapa 1 vamos a hacer un taller de reconocimiento inicial revisando los contenidos iniciales y presentación del curso. Es lo que estamos haciendo realmente acá sobre este video, mostrándole a ustedes cuál va a ser nuestra primera actividad a entregar y cuál es la dinámica de este video. Como pueden ver, en tipo de actividad podemos encontrar a qué se hace la referencia de la actividad, si es colaborativa o individual. También encontramos una fecha de inicio y una fecha de finalización. También el peso evaluativo por puntaje, tanto como el nombre de la evaluación y el nombre de la unidad. Esto nos ayuda para poder mantener un buen sincronización a través de nuestras actividades en el proceso que vamos a llevar a cabo en nuestro aprendizaje. Entonces, ya viendo esto, vamos a hacer una pequeña reseña de qué es la programación. Programación de computadoras es el proceso de codificación para dar una construcción o a una instrucción a una computadora o a un circuito para dar solución a un problema. Este se divide en... Antes de empezar a mostrar de qué se divide el lenguaje, vemos que el lenguaje de programación está hecho para dar una cierta funcionalidad o una cierta eh, solución a un problema cotidiano que se puede presentar a través de nuestras experiencias de vida. Tanto como puede ser a computadoras como a circuitos de electrodomésticos que también se programan con un lenguaje de bajo nivel. Ahora que lo vamos a ver. El lenguaje de bajo nivel está orientado hacia los circuitos. Eso es una interfaz ya hacia las máquinas. Se puede trabajar con binarios y hexadecimales. También se puede trabajar con los procesos y los bancos de memoria de procesos también. Entonces, el de bajo nivel es más hacia funcionalidad de circuitos. También es muy importante ver que también se puede programar microcontroladoras y microprocesadores por medio de lenguajes de bajo nivel. En estos encontramos unos muy grandes que es Assembler y PIC-C. PIC-C más que todo maneja Assembler, que Assembler es el lenguaje ensamblador para las máquinas. Esta es la intercomunicación de circuitos por medio de procesos y por medio de almacenamiento de datos de esos procesos. Ahora, encontramos también lenguajes de alto nivel. ¿A qué se refiere esto de lenguajes de alto nivel? Ok. Lenguajes de alto nivel quiere decir que es un lenguaje mucho más representativo hacia un lenguaje cotidiano o hacia el ser humano. Me explico. Podemos entender que tenemos una interfaz usuario, eso es un lenguaje de alto nivel, que ya no se necesitará coordenadas de los datos que se van a procesar como lo hacíamos anteriormente en lenguajes de bajo nivel, sino que al contrario, tenemos unas palabras claves mucho más similares al dialecto humano, que va a estar enfocado hacia programación ya destinada hacia un objeto. Eso se puede denominar POP o programación orientada a objetos. Esto es algo muy fundamental, pues eso es una parte de un proceso que se genera, también de metodologías de la programación que se puedan ver a través de que se va desenvolviendo el curso. Bueno, la historia de la evolución de los lenguajes de programación varía mucho, ya que fue muchos los intérpretes o muchos los genios que intentaron modificar o crear
o mejorar un lenguaje para generar cierto tipo de usabilidad ante las máquinas. En 1843, Adam Lovelace crea el primer lenguaje de programación que se introducía sobre la primera también computadora que se genera para esa época. Ese, ese es un gran avance porque ya podemos empezar a ver la manipulación de circuitos por medio de funciones y también de cierta codificación que se va a generar sobre ese circuito. En 1957 Partan lenguaje de alto nivel multipropósitos, eso quiere decir que tiene una multipropósitos, ¿qué quiere decirse? Que puede ser programación funcional, orientada a objetos o relacional. Esto quiere decir que se puede utilizar para todo tipo, es muy amplio, es bueno, ya casi no se usa mucho, pero hay empresas que trabajan como tanto con COBOL como con Fortran para ciertos tipos de service web que se generan, de pronto como Google también tiene protocolos que se manejan por medio de multipropósitos, también utilizan COBOL, también lo hacen Fortran y Postgres, bueno, hay muchos lenguajes que se nos encarga de eso. Entonces tenemos Lisp Processor, es un lenguaje de anotación matemática y de las ciencias de la computación. De ese se varían también otros como LaTeX, que son lenguajes para determinar funciones lógico-matemáticas. Esos son lenguajes más orientados hacia procesos y sobre metodologías numéricas, más que todo, de la computación. Entonces, un lenguaje más que todo para hacer cálculos. En 1959, COBOL, el Common Business Oriented Language, este es usado para las empresas generar big data. Como lo podemos ver, un ejemplo muy claro de un software desarrollado con este tipo de lenguaje es Sigo, es un sistema contable que se genera para las empresas, generador de nóminas, generador de facturas, generador de cuentas. Eh, Call es más orientado hacia movimientos de datos y procesamiento de datos también. Se utiliza mucho en la parte y en el ámbito de negocios, pero también se puede implementar sobre otro tipo de proyectos al que de pronto desearíamos nosotros acudir sobre este lenguaje. En 1970, Pascal fue una programación estructurada y estructuración de datos. Eso es para organización y generación de Big Data para grandes y cantidades de datos. Momento de los servidores, esto es más que todo para un backend. Lenguaje que ya muy poco se está utilizando, ya casi no es muy poco lo que se utiliza en esto, que ya hay otros scripting que nos ayudan a generar este tipo de funcionalidad en la programación estructurada como lo es Python. Python es una derivación de este, además de que su lenguaje es muy limpio, tanto que se asemeja tanto al inglés y pues para mí es uno de los lenguajes que se podría tener en cuenta para empezar a programar, ya que este es multifuncional y multiparadigma. Me parece muy importante que pues hayan lenguajes que tengan ese tipo de orientación hacia los estudiantes. En 1972 llegó C, creado para la programación UNIS, que son servicios de bases de datos de muchos lenguajes de programación. En la actualidad, este lenguaje es el padre de todos los que se están utilizando a través desde 1932 hasta la actualidad. Esta es la base, ¿por qué? Porque ya tiene una sintaxis ya generalizada que tiene unas condiciones, tiene estructura, ya es mucho más elaborado y es mucho más preciso al momento de codificación. En 1983 se ya utiliza algo que se llama las clases y métodos que se utilizan, métodos para generar ciertas funciones repetitivas y reciclar código y las clases para darle funcionalidad a ciertos aspectos de nuestro programa. Es muy importante y cabe aclarar que C++ es uno de los grandes precursores con C sobre la programación de altos niveles hasta la actualidad.
En 1993 Ruby, programación de producción y secuencias agradables, pues Ruby, para mi opinión personal, es muy poco lo que lo he utilizado, pero Ruby se puede manejar mucho, es muy semejante a Perl. Son scriptings que se pueden servir como Python, Swift, Ruby, Perl. Son scriptings que se generan muy bien y se adaptan muy bien a la generación y manipulación de datos, también al polimorfismo que se le da a este tipo de procesos que se van a dar para generar un buen programa muy estable. Ruby es una de esas herramientas de lenguajes que nos pueden ayudar para este tipo de cosas. En 1995 PHP, que en sus siglas, su simbolismo es Personal Homepage, utilizaba como una programación orientada a los servidores y páginas dinámicas. ¿Qué quiere decir esto? Que este es el único código que no se va a ver por medio del navegador y no va a ser orientado hacia el usuario, sino hacia el manejo de datos y el procesamiento de ellos sobre los servidores. Esto es más que todo para motores de servicio como lo son PHP eh, muchos más como lo es Postgres, SQL. Hay muchas formas de poder hacer que el movimiento del PHP con las bases de datos sea mucho más legible, sea mucho más relacional, tanto como relacional o no relacional. Y pues PHP es una de las mejores herramientas que ha salido para la codificación web o desarrollo web, ya que pues esto es uno de los lenguajes de alto nivel que estamos viendo en la actualidad. Bueno, acá vemos los lenguajes más comunes y conocidos que actualmente están en el mercado y que son de mayor demanda, como HTML5, que es una de las estándares actualmente modernizados para el manejo de hipertextos y poder generar páginas web. JavaScript es un complemento de este mismo que nos ayuda a que tengamos una interacción, un scripting que ayuda a la interacción entre la página y el usuario. Python, como lo decía antes, Python es un lenguaje multiparadigma muy fuerte, sencillo. Para mí es uno de los mejores para que puedan empezar a generar ciertos programas o empezar sus pinos en la programación. Es muy bueno, sencillo y su sintaxis es demasiadamente limpia. Lo recomiendo, es demasiadamente bueno. Está C y C++, C++. Estos pues ya sabemos que son la base de muchas de las programaciones, todavía se utiliza, es una gran herramienta para el desarrollo de la programación, es muy bueno. PHP, como lo decíamos, Personal Homepage es para hacer páginas dinámicas y poder interactuar entre el dinamismo que tiene la página y los servidores. C también es una derivación de C y de C++. C es un lenguaje comercial, lo utilizan mucho las empresas por su scripting su estructura tan bien formada, su sintaxis limpia, lo mismo que Swift. Swift es un scripting muy bueno. Y bueno, acá vemos que JSON no es que sea como tal un lenguaje, sino que este es una derivación de JavaScript con PHP, me puede ser Aya, son frameworks que nos ayudan a facilitar, que ya vienen los métodos y las clases predefinidas, solamente serían llamarlos, invocarlos o exportarlos para poder manipularlos sobre el index de nuestras páginas. Realmente me encantaría pues agrandar más este mundo del lenguaje y el conocimiento que podemos hacer, pero el tiempo es muy corto. Espero les haya gustado. Esta introducción a estos lenguajes es muy corta, pero se puede ampliar mucho más. Me gustaría dejar de escuchar sus comentarios y por último, les agradezco demasiado su atención y espero que nos podamos retroalimentar, hacer un feedback sobre esto mucho más adelante y cualquier cosa que puedan
tener inquietudes, por favor, hacémelas saber al correo que está en la portada. Muchísimas gracias y les deseo feliz noche.